Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios en este día. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Vamos a iniciar invocando la presencia de Dios uno y trino, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días partió Jacob con todas sus pertenencias y llegó a Beerseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Por la noche Dios se le apareció y le dijo: Jacob, Jacob. Él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, porque ahí te convertiré en un gran pueblo. Yo iré contigo allá. José te cerrará los ojos y después de muerto yo mismo te haré volver aquí. Al partir de Beerseba, los hijos de Jacob hicieron subir a su padre, a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas que había mandado el faraón para transportarlos. Tomaron el ganado y cuando habían adquirido en la tierra de Canaán y se fueron a Egipto, Jacob y todos sus descendientes, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas. Jacob mandó a Judá por delante para que le avisara a José y le preparara un sitio en la región de Gosén. Cuando ya estaban por llegar, José enganchó su carroza y se fue a Gosén para recibir a su padre. Apenas lo vio, corrió a su encuentro y abrazándolo largamente se puso a llorar. Jacob le dijo a José: ya puedo morir tranquilo, pues te he vuelto a ver y vives todavía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 36. La salvación del justo es el Señor. Todos. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios. Practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Todos. La salvación del justo es el Señor. Cuida el Señor la vida de los buenos y su herencia perdura. No se marchitarán en la sequía y en tiempo de escasez tendrán hartura. Todos. La salvación del justo es el Señor. Apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente, porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. Todos. La salvación del justo es el Señor. Aleluya, aleluya. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les enseñará toda la verdad y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir.
Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por el don maravilloso de la vida, por este día que nos has regalado, por esta maravillosa oportunidad que nos das de estar en tu presencia. Te alabamos, Señor, por la vida, porque a pesar de nuestras miserias, de nuestros pecados y de nuestras debilidades, tú, Señor, nos sigues conservando en el don maravilloso de la vida. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias por el clarear de este nuevo día. Gracias, Señor, por el sol que ilumina nuestro día, o por la lluvia que empapa la tierra y por la tierra que produce los frutos. Gracias, Señor y Jesús. Bendito, alabado, adorado, glorificado seas, Señor. Hoy queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos adorarte, queremos darte gracias, Señor, por todas las cosas buenas que de ti hemos recibido. Gracias, Señor, por la familia, por esa hermosa, maravillosa familia que nos has concedido. Gracias, Señor, por papá, por mamá, por la esposa, por el esposo, por los hijos. Gracias, Señor Jesús. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, hoy te damos gracias, Dios de bondad, Dios de misericordia. Gracias, Señor. Gracias por esa maravillosa familia que nos has concedido. Bendito, alabado, adorado, glorificado seas, Señor Jesús. Señor Jesús, queremos colocar en tu presencia a todas aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos. Vamos a orar por los que sufren a causa del cáncer, por aquellas personas que sufren porque tienen alguna enfermedad terminal, alguna enfermedad difícil, para que el Dios de la bondad y de la misericordia pase sobre ellos su mano sanadora, para que le restablezca en la salud, para que Dios haga su obra en medio de ellos. Como dice la palabra que hemos escuchado, busca en el Señor tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Por eso, Señor, hoy queremos colocar en tu presencia a todos los enfermos. Dios de bondad y de misericordia, si tú quieres, si tú lo deseas, Señor, puedes sanarlos, puedes curarlos. Gracias, Señor y Jesús. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por atender a nuestra súplica. Queremos también colocar en tus manos, Señor, aquellos jóvenes que están en el mundo de las drogas, del alcoholismo, que están en el mundo de los vicios, para que puedan tener un encuentro personal contigo, Señor, para que puedan darse cuenta que tú eres el verdadero camino, la verdadera vida. Señor, oramos por todos los jóvenes del mundo entero, para que a través de ese encuentro personal contigo puedan darle un sentido a su vida, puedan tener una vida digna acorde al plan de salvación que tú nos das cada día. Por eso, Señor, colocamos en ti todas nuestras oraciones y cada una de nuestras intenciones. Gracias, Dios de bondad. Gracias, Señor de misericordia. Gracias por estar a nuestro lado. Gracias por bendecirnos, gracias por caminar con cada uno de nosotros. Bendito, alabado, adorado, glorificado seas, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, bienvenidos una vez más al compartir de la palabra de Dios. En este día les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Hoy la palabra del Señor nos habla de la persecución. La persecución es un compañero inseparable de la vida cristiana. Cuando se es buen cristiano, cuando se es verdadero cristiano, siempre se es perseguido. Siempre la gente persigue a aquellas personas que tratan de llevar una vida acorde a lo que el Señor nos está pidiendo. Por eso el Señor siempre nos lo dijo, ¿no? Tendrán 100 por 1 en todo, casa, familia, tierras, todo. Pero también tendrán persecuciones. Por eso hoy el Señor nos hace a nosotros esa maravillosa invitación. Nos dice primero que hay que estar precavidos.
Dice, yo los envío como ovejas entre lobos. Yo los envío como ovejas entre lobos. Las ovejas pertenecen al Señor, los lobos pertenecen al demonio. La pregunta es, ¿qué somos nosotros? ¿Seguidores del Señor o seguidores del demonio? Por eso el Señor nos dice, sean pues precavidos. Precavidos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Porque la sencillez es una característica propia de todo buen cristiano. No crean ustedes que la característica de un buen cristiano es la arrogancia, es la prepotencia. No, esa no es la característica de un buen cristiano. La soberbia, la arrogancia, la prepotencia, el orgullo no son características de ningún buen cristiano. ¿Y cuánta gente es soberbia? ¿Cuánta gente es prepotente? ¿Cuánta gente es orgullosa? Nada de eso caracteriza a un buen cristiano. Cada día debemos nosotros ser sencillos y humildes como las palomas. Eso caracteriza a un buen cristiano. Por eso el Señor dice, si te dan por una mejilla, pues ponle la otra. Si te llevan la túnica, deja que se lleve el manto. ¿Cuál es el problema? De todos modos, Dios siempre te va a dar más de lo que tú querés y de lo que tú te imaginas, porque Dios siempre nos bendice. Por eso el Señor nos dice, cuídense de la gente. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales. Es una cosa muy común, ¿no? Siempre la gente habla y habla de más. Cuando la gente inventa algo, mire, eso lo ponen, eso sí. ¿Por qué? Porque ahí están los servidores del demonio y están los servidores de Dios. La pregunta es, ¿a quién servimos nosotros? ¿A quién servimos nosotros? Por eso el Señor dice, cuídense de la gente porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Fíjense lo que está pasando en Nicaragua, ¿no? Como los obispos, los sacerdotes, ahorita recientemente acaban de encarcelar a otro sacerdote, ¿no? Lo están llevando ante gobernadores, ante aquellos que no sirven a Dios, sino que sirven al demonio. Y la pregunta es, ¿esta gente cree que son eternos? No. Nadie es eterno, nadie es eterno, el único eterno es Dios. Todos tenemos un tiempo determinado. El problema es que queremos vivir en esta vida como si nosotros fuéramos dioses. No somos capaces de amar, de perdonar. Fíjense lo que nos dice el Salmo, ¿no? Dice el Salmo, pon tu esperanza en Dios. ¿Cuánta gente no pone su esperanza en Dios, sino en el poder? ¿Cuánta gente se aferra al poder y tiene su esperanza puesta allí en el poder? ¿Cuánta gente tiene su esperanza puesta en el dinero? Como si el poder y como si el dinero le fueran a dar la vida eterna. No, lo que da la vida eterna es lo que dice el Señor aquí. Sencillos como las palomas. La humildad, la sencillez, que es la que abre grandes puertas. La humildad, la sencillez. Por eso dice la palabra del Señor, pon tu esperanza en Dios. Escuchen lo que viene, practica el bien. Practica el bien. Hay gente que se regocija, pero practicando el mal. Hay gente que se regocija practicando el chisme, la habladuría, la murmuración. Y como dice la palabra de Dios, cada una de estas cosas son un pecado. A veces sí queremos ser muy religiosos, pero no queremos dejar estas cosas que gustan a veces en la vida humana, ¿no? Como el chisme, como la murmuración. Por eso el Señor dice, pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo. Practica el bien y vivirás tranquilo. Yo por eso siempre digo, yo vivo muy tranquilo, yo vivo muy relajado, porque uno siempre trata de hacer el bien, trata de servir a las personas con amor y con cariño. Por eso hay que practicar el bien y vivirás tranquilo. ¿Usted no quiere vivir tranquilo? No practique el bien. ¿Quiere vivir tranquilo? Practícalo, practica el bien. Busca en Él tu alegría, en el bien. Busca en el bien tu alegría. No hay gente que se alegra, pero practicando el mal, murmurando. Hay gente que se alegra estando metida en la vida de los demás. Hay gente que tiene una vida pero tan aburrida, que tiene que meterse en la vida de los demás para encontrarle sentido a la suya, ¿no? Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios. Busca
en Él, en el bien, tu alegría, y te dará el Señor cuanto deseas. O sea, si usted busca el bien, si usted practica el bien, si usted hace el bien y lo hace con alegría, te dará el Señor cuanto deseas. Te dará el Señor cuanto tu corazón anhela. Es aquí cuando entra lo que dice el Salmo, ¿no? El Señor te dará lo que anhela tu corazón. ¿Sí? Eso es lo que te dará el Señor. Recuerdo la historia de un sacerdote amigo, era mi padrino de ordenación, que en paz descanse, alma bendita, el padre Robert Ramírez Mayorga. Él siempre me decía: ahijado, yo voy a vivir hasta los 50 años. Yo le decía: no, padrino, ¿cómo le ocurre? Usted va a llegar a ser hasta obispo. Dijo: no, ahijado, yo voy a vivir hasta los 50 años. Yo le pido a Dios que me deje en esta vida hacer siempre el bien, pero que a los 50 años me lleve de este mundo. Yo ya no quiero vivir más de los 50. Con 50 años es más que suficiente. Y como dice la palabra de Dios, el Señor te dará lo que anhela tu corazón. Pues el hombre a los 50 años murió. ¿Por qué? Porque era lo que anhelaba, era lo que deseaba su corazón. Por eso el Señor nos dice: cuídense de la gente, cuídense de la murmuración, cuídense de los que hablan mal. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Cuida el Señor la vida de los buenos. Es algo interesante, ¿no? Es que el Señor cuida de la vida de los buenos y su herencia perdura. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor. Apártate del mal. Dice el Salmo, ¿no? Apártate del mal y practica el bien. Esa es la llamada nuestra. Esa es la llamada a ser cristianos, apartarnos del mal, practicar el bien. Y tendrás una casa eternamente. Una casa en el cielo. Pero para poder construir la casa del cielo, debemos apartarnos del mal. Debemos practicar el bien. Porque al Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. Por eso, queridos hermanos, siempre debemos practicar el bien. Fíjense, dice el Salmo, dice el Evangelio, ¿no? El hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre a sus hijos, los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Eso pasa en esa vida cristiana, ¿no? Cuando uno es cristiano, cuando uno quiere seguir al Señor, cuando uno ama la Eucaristía, cuando uno comprende las palabras del Evangelio, cuando el Señor dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Cuando uno se convence de aquello que dijo el Señor, ¿no? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, la casa de Dios, que es la iglesia. Ojo, no cualquier iglesia, ¿no? No cualquier chiringuito por allí, no. Es la casa de Dios, la iglesia, la que Cristo fundó. Dice la palabra de Dios: ella es columna, ella es fundamento de la verdad. En esos días alguien me decía: señor cura, es que Cristo no fundó nunca una iglesia. Yo le dije: no. Y entonces lo que dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿qué es? ¿Palabras del demonio o qué? Cuando el Señor dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso, cuando somos seguidores de Cristo, servidores del Señor, entra lo que dice la palabra del Evangelio, ¿no? Muchas veces la familia lo entrega a uno, ¿no? Los padres se vuelven contra los hijos contra los padres. Por causa del Señor, claro que sí. Porque hay algunos que prefieren seguir sirviendo al demonio que servir a Dios, y hay que estar claro en eso. Hoy en día, por ejemplo, cuando no hay una verdadera formación cristiana, cuando no hay una conciencia cristiana, la gente, por ejemplo, aprueba leyes como el aborto. Venezuela no está muy lejos de eso, ¿no? Aprobar leyes del aborto. La vida no es nuestra, la vida viene de Dios. La vida viene del Señor. ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién vive y quién no? Pero la gente, cuando no está formada y practica el mal, aprueba todo este tipo de leyes, ¿sí? Padres matando a sus hijos con una ley del aborto. Y las vueltas que da la vida, ¿no? Luego viene la ley de la eutanasia. Hijos que matan a sus padres con estas leyes de eutanasia. Entonces, fíjense, ¿no? Lo que dice el padre contra los hijos contra los padres, y así sucesivamente, ¿no?
leyes que van en contra del querer, del plan salvífico de Dios. Por ejemplo, eso que llaman ahora matrimonios igualitarios. ¿Cuándo? Si Dios creó al hombre y la mujer. Dios no creó otra cosa. Lo demás viene del demonio. Lo demás son cosas que no vienen de Dios. Son cosas que vienen del demonio. Y hay que estar claro en eso. Dice la palabra de Dios: al principio Dios los creó hombre y mujer, y dijo el Señor: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por eso debemos formar bien la conciencia de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Papá y mamá, ustedes tienen una obligación, una responsabilidad. Dios los ha escogido a ustedes para ser padres y madres de familia, pero para educar bien a sus hijos, no para dejarlos en el libertinaje. No para dejarlos en el libertinaje. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dejan a los hijos en el libertinaje, ellos hacen lo que quieren. Y después les sucede algo trágico y resulta que el culpable viene a ser Dios. Le echamos la culpa a Dios y decimos: Señor, tú eres el culpable. No, el culpable es usted. Que Dios te escogió como padre y como madre de familia para que educaras bien cristianamente a tus hijos, para que educara la conciencia de tus hijos, y preferiste dejarlo a la merced del demonio. Por eso dice el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9: el gran dragón, la antigua serpiente, fue arrojada a la tierra y sus servidores con él. Y cuando usted no educa cristianamente a sus hijos, usted cree que ¿quién los está tomando? ¿Quién los está educando? De la manera en que el mundo se los presente, a través de los vicios, a través de las drogas, a través del alcoholismo. Papá y mamá, por ejemplo, un sábado en la noche que usted le permita a su hijo a las 11, 12 de la noche, un menor de edad, estar en la calle, ¿qué anda buscando? ¿Las cosas buenas? No. Es que él tiene que disfrutar, sí, pero sanamente, y para eso es el día, y para eso están ustedes, los padres, para estar pendiente de la vida de sus hijos. No hacemos y dejamos que ellos hagan lo que quieran. Por eso hoy el Señor nos dice a nosotros: vamos a apartarnos del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente. Hace unos meses atrás celebraba un funeral en la ciudad, ¿sí?, de un joven 16, 17 años que murió trágicamente en un accidente a las 4 de la mañana. Venía en el carro que el papá le soltó. Venía a exceso de velocidad y tenía alcohol por sangre. Y entonces el papá me decía: ¿pero por qué Dios lo permitió? Yo le dije: no sea ni tan sinvergüenza, porque eso lo permitió fue usted, porque usted era el responsable. Dios te dio a ti la oportunidad de ser buen padre y usted dejó que su hijo le dominara. Usted dejó que el demonio, a través de las cosas del mundo, dominara la vida de su hijo. Ustedes son los responsables de la educación cristiana de sus hijos, sobre todo en estos tiempos, sobre todo en estas realidades en las que vive nuestro mundo actual. Por eso, queridos padres y madres, si los persiguen porque educan cristianamente a sus hijos, no importa, la recompensa se la dará el Señor, como dice el Salmo, ¿no? Porque si te apartas del mal, practicas el bien, tendrás una casa eternamente. Ciertamente que hoy en día las leyes que rigen las sociedades dicen que no hay que darle al hijo. Dice la palabra de Dios: la vara corrige al hijo. Hijo consentido, la vergüenza de su madre es. Eso lo dice claramente la palabra de Dios. Y cuando usted educa bien a sus hijos, cuando usted le coloca la vara en la espalda a sus hijos para educarlo, está formando un hombre y una mujer de bien, con principios, con valores, claro que sí. Por eso, queridos padres y madres de familia, siempre recordemos que debemos apartar a nuestros hijos del mal. No deje que sus hijos hagan lo que quieran. No, apártalos del mal. Dice la palabra: apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente. Porque el Señor cuida la vida de los buenos. Cuida la vida de los buenos. Por eso, hoy pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser buenos y mejores cristianos. No importa que los entreguen, dice la palabra del Señor. No se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Es el Espíritu de Dios el que les enseña cómo educar cristianamente a los hijos. Por eso, para eso debemos conocer a Dios.
Y para conocer a Dios, debemos ser amantes de la palabra de Dios, creyentes, no creyentes, creyentes. Creer en Dios y creerle a Dios, creerle sobre todo a Dios. Porque el Señor lo dijo, por ejemplo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. ¿Dónde comemos el cuerpo y la sangre de Cristo? En la Eucaristía. El Señor lo dijo, por ejemplo, que al que le perdone los pecados le quedarán perdonados. ¿Dónde se consigue el perdón? En la confesión. Es que yo no me voy a confesar con un cura pecador que yo. Sí, somos pecadores, carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Pero el detalle no es tanto si el cura es o no es pecador, el detalle es la misericordia de Dios que se da. El problema es que queremos buscar la misericordia de Dios, como hacen muchas veces en el protestantismo, ¿no? Bajo un palo, arrodillado en la cama, no. La misericordia de Dios se obtiene a través de la reconciliación. Por eso dice Pablo, Dios nos ha colocado como ministros de la reconciliación. Y les hablamos como si fuera Dios mismo es que le hablara a ustedes. Reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Por eso, papá y mamá, pregúntese, si hoy le tocara partir y llegar al cielo, ¿cree usted que entraría al reino de los cielos dependiendo de la educación que le ha dado a sus hijos? Porque el Señor nos va a juzgar a nosotros según nuestras acciones. A mí como sacerdote por ser sacerdote. Pero a ustedes como padre y madre de familia les va a decir el Señor cómo fueron ustedes como padres y madres de familia. ¿Educaron bien a sus hijos? ¿Educaron cristianamente a sus hijos? ¿Inculcaron valores, principios, temor de Dios? ¿O dejaron que fuera el demonio a través de las cosas que el mundo les presenta lo que se apoderaran de la vida de sus hijos? Por eso, hagamos las cosas para agradar a Dios. Apartémonos del mal. Vuelvo a repetirlo como dice el Salmo, ¿no? Apártate del mal. Practica el bien y tendrás una casa eternamente. Porque el Señor le agrada lo que es justo y vela por sus fieles. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. No olviden, el Señor nos envía como becas entre lobos. Hoy en día surgen demasiados lobos, demasiados servidores del mal, claro que sí. Pero Dios nos envía como becas entre lobos. Hay que ser precavidos como las serpientes, hay que estar precavidos. Dice la palabra de Dios, revestidos de las armaduras de la fe. Pero tenemos que ser siempre sencillos como las palomas. Porque la sencillez es una característica propia de todo buen cristiano. Por eso pidámosle hoy al Señor, vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser sencillo. Señor, ayúdame a ser humilde. Señor, que yo no pierda la humildad, que yo no pierda la sencillez, que es la característica de todo buen cristiano. No lo es, vuelvo a repetirlo como iniciamos la reflexión, no lo es la soberbia. Sí, no, eso no es la característica de un buen cristiano, no es la prepotencia, no es la característica de un buen cristiano, no es el orgullo, no, es la sencillez, es la humildad. Que esa sea siempre la característica de nuestra vida, ser humildes y ser sencillos, para que podamos de esa manera agradar al Señor Dios vivo, todopoderoso. Por eso digámosle juntos al Señor en este día, gracias Señor, gracias por la vida, gracias por la familia, gracias por todo lo que nos has concedido. Señor, permítenos apartarnos del mal, haz que podamos siempre apartarnos del mal, haz que podamos siempre practicar el bien, haz que podamos ir construyendo esa casa eternamente, como dice el Salmo, apártate del mal, practica el bien y tendrás una casa eternamente. La pregunta es, ¿qué materiales tenemos ya en el cielo para ir construyendo nuestra casa? Si vamos a construir la casa eternamente, esa no se construye sola, hay que colocarle los materiales, ¿no? Como cuando usted va a construir una casa acá en la tierra, tiene que ir comprando los materiales poco a poco, la arena, el cemento, el bloque. Bueno, ¿qué has comprado ya? ¿Qué le has colocado ya a ese terreno en el cielo para ir construyendo tu casa? Las buenas obras, las buenas acciones, todo eso lo estás haciendo. Te estás apartando del mal, estás siguiendo el camino del Señor, estás obedeciendo a Dios, estás escuchando al Señor, o le estás dando rienda suelta a todos tus intereses, le estás dando rienda suelta a todos los placeres, le estás dando rienda suelta a todo lo que el mundo le presenta. Recuerde que eso no te conduce a la vida eterna. No, es el verdadero seguimiento de Cristo el Señor.
A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. Vamos a despedirnos de la Virgen María, nuestra dulce y bella Madre, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan un feliz día. Dios les bendiga.